Soy la doctora Daniela Silva, especialista en medicina interna y geriatría, experta en nutrición y responsable de la plataforma de telemedicina Dr. Signa. Bienvenidos a una nueva conversación con expertos. Como siempre, nuestro objetivo es ofreceros contenido de actualidad, exclusivo y de máxima calidad, pensado especialmente en vosotros, nuestros asegurados. En la charla de hoy vamos a abordar temáticas muy interesantes. Por un lado, hablaremos sobre algo que quizá os suene, aunque no sea un término muy conocido. ¿Habéis oído hablar alguna vez de los disruptores endocrinos? Si la respuesta es sí, seguro que ya estáis deseando saber más. Y si no, os aseguro que este episodio también os va a interesar, porque os sorprenderá descubrir que estas sustancias están a nuestro alrededor y convivimos con ellas cada día. Los disruptores endocrinos, o EDCs por sus siglas en inglés, son sustancias químicas presentes en el medio ambiente que pueden interferir en el funcionamiento de nuestras hormonas y nuestras vías hormonales. Pero tranquilos, esta información no debe alarmarnos. La realidad es que estas sustancias existen de forma ubicua en el medio ambiente, es decir, están en todas partes y por lo tanto es prácticamente imposible y de hecho innecesario evitar por completo nuestra exposición a ellas. De hecho, en la actualidad, la recomendación de las sociedades de endocrinología y de la OMS se basan en el principio de la precaución, es decir, recomiendan minimizar nuestra exposición a dichas sustancias, ya que desconocemos la totalidad de su alcance en nuestra salud. Y es que una exposición constante a estos compuestos puede contribuir o incluso ser un factor clave en el desarrollo de enfermedades como la diabetes tipo 2, la obesidad, enfermedades cardiovasculares o ciertos tipos de cáncer. Por este motivo, es importante que conozcamos cuáles son estos químicos y dónde los encontramos. Y es precisamente aquí donde centraremos nuestra conversación. Juntos vamos a descubrir qué disruptores endocrinos realmente debemos evitar, vamos a entender qué son las hormonas y cuáles son las principales implicadas en el desarrollo de la obesidad y otras enfermedades metabólicas. ¿Sabías que aproximadamente el 16% de la población a nivel mundial tiene un diagnóstico de obesidad? Es decir, más o menos una de cada 6 personas en el mundo tiene obesidad, una cifra que por desgracia ha ido aumentando exponencialmente a lo largo de los últimos 50 años. De hecho, la estadística es alarmante, sobre todo en la población infantil, donde la tasa de obesidad se ha triplicado en los últimos 40 años. ¿Y por qué? ¿Qué está pasando? ¿Es tan sencillo como decir que ahora comemos más y nos movemos menos? Bueno, pues es cierto que el entorno obesogénico y el sedentarismo son factores de riesgo clave, pero la realidad es un poco más compleja. Por eso hoy queremos profundizar en qué causa la obesidad, qué consecuencias tiene y qué estrategias terapéuticas pueden ayudarnos tanto en la prevención como en un manejo integral adecuado, ya que en una era de infoxicación como en la que vivimos, es lógico que nos sintamos agobiados y confundidos. ¿A quién debo creer? Esa es la pregunta que suele surgir en nuestras conversaciones del día a día. Hay tanta información contradictoria que muchas veces nos genera tantas dudas e inseguridad que somos incapaces de tomar decisiones. Por eso, hoy contamos con un invitado maravilloso, un experto en hormonas. El doctor Javier Ágreda es médico especialista en endocrinología y nutrición. Actualmente trabaja como consultor médico en el Departamento de Salud Cardiometabólica en la compañía Lilly. Estoy segura de que este video no os va a dejar indiferentes. Bienvenidos. Javier, bienvenido. Millones de gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy para hablar de este tema tan importante y sobre el cual además sabes tanto, así que estamos deseando empezar. Vamos a iniciar esta conversación de una manera un poquito diferente a la que hacemos habitualmente y vamos a empezar con 4 frases que pueden ser mitos o realidades. Tú tendrás que contestar mito o realidad y a lo largo de la entrevista explicaremos el porqué de tu respuesta. ¿Te parece? Fenomenal. Gracias Venga. a ti por la invitación. Claro que sí. Bueno, vamos allá. Primera frase. ¿Podemos tener obesidad y estar sanos? Mito. ¿Vale? Segundo, ¿la dieta y el ejercicio son suficientes para tratar la obesidad? Es un mito. ¿Vale? 3, cualquier persona, si come mal y no se mueve, desarrollará obesidad. Es un mito. Y cuarto, lo más importante en obesidad es el peso. Es un mito también. O sea, tenemos 4 grandes mitos que tenemos que desmitificar juntos a lo largo de esta conversación. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué te parece si hablamos un poquito de la definición, que siempre es una manera importante y bonita de empezar? ¿Qué es la obesidad? ¿Cómo definimos obesidad, Javier? Pues mira, la obesidad es una enfermedad crónica que se acepta por parte de la Organización Mundial de la Salud desde el año 1997 y que sin embargo está muy mal entendida por parte de
todos nosotros y de la población, a diferencia de otras enfermedades crónicas que también son del metabolismo, como pudieran ser la diabetes tipo 2 y la hipertensión arterial. Entonces, ¿por qué está tan mal entendida? Bueno, porque siempre se ha pensado que el peso de una persona, ¿no?, y la grasa que almacena es fruto del equilibrio entre lo que come y lo que gasta. Entonces es muy sencillo, si comes menos y gastas más, pues no tienes por qué tener obesidad, ¿no? Lo que se ha descubierto con el tiempo y con el desarrollo de la medicina es que hay un montón de factores, un montón de hormonas que están alteradas en las personas que tienen obesidad y que tampoco todas las personas pueden desarrollar obesidad. Es decir, hay que tener una genética compatible. De hecho, lo que vemos es que si una madre tiene obesidad, la probabilidad de que el hijo tenga obesidad se multiplica por 3,5 aproximadamente. Wow. Si el padre y la madre tienen obesidad, fíjate, la probabilidad de obesidad sube hasta el 70%. Por tanto, hay una genética que hay que tener para poder desarrollar obesidad, ¿no? Por eso es una enfermedad, ¿no? Y no todos. Y además se unen otra serie de factores. Decimos que es una enfermedad compleja porque para desarrollarla se necesita además que haya una serie de condiciones. Por ejemplo, pues que haya posibilidad de tener alimentos y exceso de alimentos, porque nuestros genes están preparados para, evolutivamente, para épocas de escasez. O sea, al final nuestros genes no han evolucionado tanto. ¿Qué pasa? Vivimos en un entorno en el cual los alimentos contienen una alta densidad calórica. Además, sabes que hay alimentos procesados, ¿no?, que no habría en la naturaleza, en la cual en volúmenes muy pequeñitos de alimento tienes un montón de nutrientes. Entonces, tú tomas ese volumen, pero el estómago, como no se llena porque el volumen es muy pequeño, no le está dando la señal al cerebro, que ahora hablaremos un poco de las partes que están implicadas en obesidad, de que ya está saciado. Entonces está metiendo un exceso de calorías que obviamente, como no se consumen y no se están utilizando del todo, pues van a ir a almacenarse en forma de grasa, que es una forma realmente que tiene el cuerpo de protección. Entonces, si decimos que es una enfermedad crónica, compleja, hemos hablado de hormonas, importante, yo me gusta lo de entender las hormonas, a veces es complicado, ¿no? Y dices, ¿y qué son las hormonas? ¿Cómo las visualizo? Pues para entender las hormonas y luego los disruptores endocrinos, a mí me gusta imaginar las hormonas como si fueran, nosotros compramos un mueble, pues el manual de instrucciones son las hormonas. Nos permiten a nosotros montar bien el mueble. Entonces, ¿qué nos permite la hormona? Es el manual de instrucciones que le dice a los distintos órganos del cuerpo cómo funcionar adecuadamente. Por ejemplo, le dice al páncreas cómo controlar el azúcar en sangre o al resto de órganos. Las hormonas funcionan y permiten comunicarse manuales de instrucciones a todos los órganos para funcionar adecuadamente. ¿Qué es lo que ocurre en la obesidad? ¿Cuál es el órgano que está afectado? Es la grasa. La grasa no es solo un lugar donde almacenar energía, que además lo vemos como visible, ¿no? Y esto hace que a veces pensemos que las personas que tienen obesidad tienen la culpa, pero no pensamos la enfermedad que hay debajo. Y es que esta grasa es capaz de producir hormonas, es capaz de producir mensajes que hablan con el cerebro y que hablan con el tubo digestivo. Hay una conexión entre las tres partes. Está en el cerebro, el tubo digestivo, el estómago, el intestino y la grasa. ¿Qué es lo que ocurre en las personas que tienen obesidad? Que esta comunicación, estos manuales de instrucciones, falla. Es como si hablamos, por ejemplo, de resistencia a algunas hormonas que están afectadas, por ejemplo, la leptina, que es una hormona que sirve para decirnos, inducir saciedad, nos dice cuándo hemos comido y a través del tejido adiposo, de la grasa, dice, oye, no comas más porque ya tienes suficiente reserva para utilizar. En las personas con obesidad la leptina está alta porque no está siendo capaz de funcionar adecuadamente. Entonces, las personas que tienen obesidad no son capaces de saciarse y encima están constantemente con un ruido mental de hambre, de buscar comida, Claro, esto obviamente no es normal, por eso decimos que es una enfermedad, ¿no? Porque al final un cuerpo que funciona bien no debería estar pidiendo algo que... ¿Y qué pasa cuando se almacena el exceso de grasa? Pues la grasa tenemos varios lugares donde se puede depositar. Una es debajo de la piel, que lo decimos tejido adiposo subcutáneo, y cuando esa parte ya se ha llenado, el problema es que se almacena dentro del cuerpo, lo que llamamos tejido adiposo visceral. Lo que rodea las vísceras, ¿no? El corazón, el hígado, ¿no? Sabemos, por ejemplo, el hígado graso, que ahora también se oye mucho, o el cuello, por ejemplo, produciendo, por ejemplo, la apnea del sueño, el síndrome de la enfermedad de apnea del sueño. Entonces, este tejido adiposo produce una serie de sustancias que son inflamatorias, que producen disfunción y daño a todos los niveles y que al final condiciona, fíjate,
más de 200 complicaciones, entre ellas el cáncer. Hay Claro. cánceres que se relacionan altamente con la obesidad, como por ejemplo el de mama, el de endometrio, el cáncer de colon. Pues fíjate que son los cánceres más frecuentes, ¿no? Entonces, pues hay motivos suficientes, ¿no?, para entender que es una enfermedad que tiene que ser manejada por médicos especialistas en esto, ya sea endocrinos o médicos de familia o médicos que sepan de la enfermedad. Claro. Y luego también pues, es importante pues, por otros especialistas que a lo mejor también entran en juego, ¿no?, el manejo multidisciplinar, pues como pueden ser los nutricionistas por la parte de la alimentación o como pudieran ser los psicólogos, porque muchas veces hay un condicionamiento, hay una afectación por parte en la obesidad, tanto de alteraciones del estado de ánimo, ¿no?, trastornos de ansiedad, además depresión, y encima se entra en un círculo vicioso. Esa propia enfermedad mental también condiciona que haya más obesidad. Entonces, al final, un poco es el manejo. Es que claramente es una enfermedad compleja, porque lo has dicho además de manera muy clara y indicando con muchísimo detalle que hay muchísimas vías metabólicas que pueden estar alteradas, muchas hormonas que están alteradas. Y antes de ir a desmitificar el primer mito, que creo que nos vamos a meter ya ahí directamente, una de las preocupaciones, digamos, o una de las críticas que recibe este diagnóstico de la obesidad, porque al final es un tema que puede ser un poco controversial. Hay personas que dicen, bueno, la obesidad es un factor de riesgo, no es una enfermedad per se, aunque ahora vamos a entender, bueno, por todo lo que has explicado de todas las alteraciones metabólicas y toda la evidencia que tenemos disponible, eso dice, digamos, lo opuesto. Pero digamos que hay algo de crítica en la definición de obesidad, porque al final es muy pesocentrista, tradicionalmente ha sido una definición muy pesocentrista de IMC mayor de 30, obesidad. Pero aquí se pierden algunos matices sobre pues, composición corporal, circunferencia de cintura, etc. Entonces, ¿cómo definiríamos obesidad? ¿Hay alguna propuesta, digamos, de cambio o de usar unos criterios que sean distintos al tradicional IMC, un poco para poder definir mejor esa, y si hay una diferencia, que la hay, entre mujeres y hombres, qué tipo de aspectos deberíamos tener en cuenta? Pues es una pregunta interesante y complicada. Al final, fíjate, a nivel poblacional, lo que se veía es ya en el pasado, se vio que en el 400 a.C. está descrito que las personas que tenían más peso se morían más que las personas que tenían menos peso, en el 400 a.C. Entonces, ¿por qué se habla del peso? Bueno, es que el peso se está utilizando como un marcador indirecto, que decimos, de la grasa corporal. Pero claro, el peso no solo pesamos la grasa corporal, ¿no? Claro. También pesa el músculo, también pesa el hueso, también pesa líquidos, el agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues la fórmula que se ha utilizado para, a nivel de toda la población, poner puntos de corte de que cuando hay obesidad y cuándo puede ser más problemática, es el índice de masa corporal, ¿no?, que como sabemos es el peso entre el cuadrado de la talla. Este índice de masa corporal a partir de 30 es marcador de obesidad, entre 25 y 30 se habla de sobrepeso y a partir de 30 se va hablando de 30 a 35, obesidad grado 1, grado 2, grado 3. ¿Esto con qué correlaciona? A nivel de toda la población correlaciona muy bien con el riesgo cardiovascular, es decir, sí que se ha visto que hay más mortalidad cuanto mayor es el índice de masa corporal, con lo cual a nivel poblacional sí nos dice, ojo, que no nos interesa que la población, si la población tiene un índice de masa corporal muy alto, va a haber muchas complicaciones cardiovasculares y mucha mortalidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a nivel de consulta con el paciente no es suficiente, porque, como hemos dicho, como todo pesa, por ejemplo, una persona muy atlética que tenga una gran cantidad de músculo puede darte un índice de masa corporal de 30 perfectamente, y sin embargo, metabólicamente está sano, no tiene obesidad, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar otras medidas, además del índice de masa corporal, que llamamos medidas antropométricas, ¿vale? Como por ejemplo has dicho muy bien, la circunferencia de la cintura, que esto se utiliza básicamente una cinta métrica. Medimos alrededor de la tripa. ¿Por qué alrededor de la tripa? Porque hemos hablado que la grasa visceral es la que más nos preocupa, porque es la que inflama, la que produce infartos, ¿no? Claro. Entonces, por eso medimos alrededor. Alrededor de la tripa no nos interesa que haya grasa o que haya lo menos posible. Se ponen los puntos de corte de 88 en la mujer y de 102 en el varón,
¿de acuerdo? Centímetros. Sí. A partir de ahí nos tenemos que preocupar un poco, ¿de acuerdo? Vale. Y luego, bueno, sabes que hay otras técnicas que se están desarrollando y que ya se utilizan a veces en la consulta, ¿no? Como la bioimpedancia eléctrica, que nos dice según compartimentos qué porcentaje de grasa y qué porcentaje de músculo tiene. Más o menos establece obesidad, así por números fáciles, 25% de grasa en varones y 35% de grasa en mujeres. Esto nos trae a un tema muy interesante que me planteabas antes sobre los hombres y las mujeres, Sí. si somos iguales o no somos iguales en esto. Y es que metabólicamente no somos iguales en cuanto a la cantidad de grasa. Esto está muy ligado a otras hormonas, ¿no?, que son las hormonas sexuales. Sí. En la mujer el porcentaje de grasa es mayor que en el varón, porque en la mujer predominan los estrógenos frente a los andrógenos. ¿Esto para qué es? Pues porque esta grasa, estos estrógenos, son muy necesarios para la fertilidad, Claro. para lograr embarazo. Sin embargo, en el varón los andrógenos predominan. Fíjate que esto hace que la distribución corporal sea diferente. Claro. En la mujer, la distribución corporal por parte de los estrógenos es mucho a nivel de los muslos, ¿de acuerdo? Y sin embargo en los varones, por acción de los andrógenos, que son la testosterona, eso seguro que no suena más, es a nivel de la tripa. Pasa, por ejemplo, que la mujer, que es curioso, ¿no?, cuando llega a la edad de menopausia, que es un momento en el cual es crítico para el aumento de la obesidad en la mujer, Claro. como los ovarios dejan de funcionar, se pierde esos estrógenos y se pasa a tener más andrógenos, más testosterona. Entonces cambia un poquito la distribución y vemos que ya la mujer empieza a almacenar grasa en la tripa y cambia un poco como el patrón, ¿no?, la forma que tiene, y ahí empieza a aumentar su riesgo cardiovascular también. Pues es un punto súper interesante porque además justo esa edad de perimenopausia y menopausia pues es una fase de la vida en la que hay muchísimos cambios, atraviesan muchos cambios y es una edad de riesgo para el desarrollo de obesidad en las mujeres, precisamente por lo que acabas de comentar. Es decir, podemos desmentir ese primer mito de que podemos tener obesidad y estar sanos, porque incluso si tenemos obesidad y no tenemos ningún síntoma, entre comillas, se están gestando cambios hormonales en nuestro cuerpo que eventualmente van a dar la cara, ¿no? Es decir, van a aparecer eventualmente, con lo cual la manera de verlo es, bueno, vamos a prevenir que ocurran esos cambios y no esperar a que pasen para tratar cuando ya los tengamos evidentes, ¿verdad? Sin duda alguna. Fíjate que a mí y un poco los expertos, ¿no?, y las sociedades científicas ya no hablan tanto como prevenir como de tratar, porque al final, efectivamente, una persona que tiene la genética compatible en este entorno que estamos obesogénico, estrés, el cortisol, pues otra hormona que influye muchísimo, ¿no?, al final, si tienes una genética que te predispone con un montón de factores que hacen que se dispare esa genética y que empieces a desarrollar obesidad, el hecho de que todavía no tengas alteraciones como una diabetes o una hipertensión arterial no significa que no haya alteraciones hormonales que nosotros no estamos midiendo porque no las pedimos de rutina, no las pedimos habitualmente, pero están ahí. Entonces, por eso no es tanto el prevenir como el tratar. Al final es una enfermedad y lo que hay que hacer, la primer escalón de tratamiento, sin duda son medidas del estilo de vida, es decir, lo que podamos corregir de esos factores para que esta genética, que nos va a llevar, por desgracia, a favorecer que la desarrollemos, estén controlados, ¿no? Pues una alimentación, pues cuanto menos procesado es mejor, la dieta mediterránea, que es buenísima, por ejemplo, eso desde la alimentación, ¿no? O, por ejemplo, el tema del sueño, muy importante. Todos los factores que podamos controlar en este sentido, al final es tratar, es como empezar a tratar algo, aunque todavía no haya dado la cara en sus mayores complicaciones, ¿no?, que entonces ya iríamos tarde. Al final, nosotros decimos el peso de lo invisible, ¿no?, porque ocurre un poco como en la diabetes tipo 2, ¿no?, que una persona puede llevar mucho tiempo con la glucosa alterada, con el azúcar alterado en sangre, y sin embargo no saberlo, pero el daño ya se está produciendo. Y el problema es que cuando nosotros llegamos a diagnosticarlo, el daño ya está hecho. Por eso ahora cada vez hay más campañas para diagnosticarlo lo antes posible, y en el trabajo ya pues te piden la glucosa. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que esta enfermedad, que es silenciosa a nivel metabólico, no se diagnostique cuando ya hay problemas. Pues con la obesidad pasa un poco lo mismo. Claro, sí, al final hay que intervenir cuanto antes mejor, ¿no? El otro día leí, además, hablando de la leptina, que me pareció súper interesante, que la leptina tiene un efecto negativo a nivel de la producción de la fertilidad en la mujer, tiene un efecto a nivel ovárico. Entonces también otro tema que pensaba, decía, bueno, al final estas mujeres que a lo mejor están en una edad fértil, que quieren tener hijos, el tener obesidad, el tener un exceso de grasa corporal les está afectando su fertilidad de forma directa a través del mecanismo de la leptina y de otros probablemente, pero hay una
digamos, hay un cambio preclínico, porque al final hasta que tú no quieres tener hijos, pues a lo mejor te no te das cuenta. enteras que tienes un problema o una dificultad a nivel ovárico para poder ovular y para poder quedar embarazada, ¿no? Así que esto nos lleva un poco también al siguiente punto, que hablábamos del segundo mito, de que la dieta y el ejercicio son suficientes para tratar la obesidad, porque tú has dicho, vamos a prevenir intentando fomentar esos cambios de estilo de vida, esta alimentación saludable, todos estos hábitos de sueño, descanso, actividad física. Sin embargo, cuando ya tenemos obesidad, cuando tenemos un diagnóstico de obesidad, es difícil intervenir solamente con eso porque tenemos ya una serie de deficiencias o cambios o mecanismos estropeados a nivel hormonal en nuestro cuerpo que hacen que eso sea insuficiente, ¿correcto, Javier? Sí, y aquí viene muy bien introducir un concepto de qué pasa cuando una persona que tiene obesidad le pones en consulta una dieta. A mí lo de dieta no me gusta mucho, pero bueno, cuando estructuras y analizas un poco la alimentación que tiene, ¿no? y la organizas, y el ejercicio físico, que aquí sí que el músculo es nuestro aliado. Bueno, pues esto hay que aclararlo un poco también por ajustar expectativas de qué es lo que podemos conseguir, porque cuando una persona tiene obesidad y empieza a perder peso, el cuerpo lo entiende como una amenaza. Es decir, hemos dicho que tenemos una genética que está preparada para evitar, o sea, para periodos de hambruna. El perder peso es negativo, entonces pone en marcha una serie de mecanismos compensadores. A este fenómeno lo llamamos adaptación metabólica. Por ejemplo, aumentan las hormonas del apetito, como la grelina. Disminuyen hormonas como las que producen saciedad, ¿no? Como la leptina, como las incretinas, bueno, hay muchas hormonas implicadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que consigue al final? Pues que la persona empieza a tener un hambre desmesurada y además no se sacia. Pero es que además se ha visto que a nivel del sistema nervioso central, las personas que tienen obesidad, las que no tienen obesidad, esto no ocurre, que es una cosa que tenemos que entender también, ¿no? Tienen una mayor apetencia para los estímulos palatables y para los estímulos que son altamente calóricos. Es decir, cuando estás en periodo de pérdida de peso, el cuerpo te pide mucho más el snacks, pero te lo pide de una forma constante y muy abrupta. Claro. Esto hace que sea mucho más difícil mantener esta intervención sobre el peso. Y es que además el propio cuerpo baja el gasto calórico, ¿vale? Basal, es decir, el gasto que nosotros tenemos por propio funcionamiento, el que no cuenta el ejercicio físico, se mide por calorimetría, que llamamos, y está más bajo. Y dices, ¿pero cómo es posible? ¿Por qué está más bajo? Si no, si se está moviendo más. Pues lo baja precisamente porque el cuerpo lo que quiere es ahorrar. Claro. O sea, para el cuerpo la grasa es como oro, porque lo que quiere es, si hay un periodo de escasez, eso tiene que estar disponible, ¿no? Y como a esa persona que tiene obesidad, el cuerpo no le avisa de, oye, ya tienes reservas suficientes, ¿a qué conlleva esto? Pues que si nosotros vemos los grandes estudios, ¿vale?, con miles y miles de personas, cuando consiguen una pérdida de peso más o menos con estilo de vida, de media se puede conseguir entre un 5 y un 8% del peso, que fíjate que no es una barbaridad, pero es que el problema es el mantener esta pérdida de peso, porque como se pone en marcha esta adaptación metabólica, lo que se ve es que en los estudios de gran número de pacientes a 2 años se ha recuperado la mitad del peso perdido, pero es que a 5 años se ha recuperado más del 80% del peso perdido. Es decir, solo con medidas de estilo de vida y por eso las medidas que llaman de prevención higiénico-dietética no están siendo suficientes para evitar que aumente la prevalencia de esta enfermedad. Es un tema que también a nivel de políticas sociales y de alimentación, ¿no? Es un tema muy sensible, sobre todo en población infantil, que hablaremos ahora, porque también es cierto que vivimos en un ambiente obesogénico donde tenemos posibilidad de comprar absolutamente todos los alimentos que queramos, muy calóricos, muy palatables y a veces es complicado y muchas veces además más baratos, con lo cual también es importante tener en cuenta que es un problema de salud pública, hay que intervenir en la prevención, pero una vez tenemos un diagnóstico de obesidad, creo que es importantísimo que las personas entiendan esto, y yo estoy segura que estás de acuerdo conmigo cuando digo que al final hay mucha culpabilidad, ¿no? Muchas veces las personas con obesidad se sienten culpables, que no han sido, bueno, al margen de que tengan un tema genético, una historia familiar de obesidad, que eso también lo hace complicado, pero aún así se sienten que han fallado, ¿no?, de alguna manera, y es importante que reconozcamos que hay una alteración hormonal muy objetiva, o sea, que está ahí y que vamos a requerir una serie de tratamientos farmacológicos, de terapias de otro estilo que tienen que apoyar, o sea, están diseñadas para apoyar precisamente estas vías metabólicas que han sido alteradas y que están funcionando mal, ¿no? Y esto es un tema que
que es a lo mejor que se sale un poquito de la temática de hoy, porque es hablar un poco de toda la terapéutica nueva, tratamientos nuevos que están ahora mismo saliendo para el tratamiento de la obesidad, pero lo importante, creo que el mensaje para desmitificar este segundo mito es: no es suficiente con dieta y ejercicio, y no es suficiente porque hormonalmente te lo impide tu cuerpo, no te va a dejar que sea suficiente con dieta y ejercicio. Así que voy a pasar al tercer mito, que creo que también es muy interesante, que a veces decíamos, cualquier persona si come mal y no se mueve, desarrollará obesidad, ¿no? Y esto es lo típico también, sobre todo en adolescentes, adultos jóvenes, que tienden a tener también una tasa metabólica más alta, están en crecimiento, digamos, al final de la adolescencia, y pues no les importa lo que comen, comen de todo, y hay quienes tendrán problemas de peso en ese momento, quienes lo desarrollarán en el futuro probablemente, pero realmente existen ambos escenarios, ¿no? Y aquí creo que es importante hablar de lo que es la genética y lo que determina nuestros genes, pero también de la epigenética, que es muy interesante. ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre esto y qué papel tiene sobre el desarrollo de obesidad? Esto es un tema muy interesante, sin duda. Además que cada vez se sabe más, ¿no? Y antes no sabíamos tanto. Entonces, la genética es como nuestro código, ¿no? Nuestro ADN. ¿Qué es la epigenética? Son los cambios que se producen en nuestro código, en nuestro ADN, consecuencia de otros factores, de sustancias químicas. Entonces, esto que me cuentas es muy interesante por lo que hablábamos antes. Si tanto un feto, cuando una mujer está embarazada, ¿vale? El bebé dentro del útero, a él le condiciona la genética que tiene de su padre y de su madre. Pero es que también puede haber cambios epigenéticos si una madre, que no tiene obesidad, por ejemplo, durante el embarazo, se ha visto con dietas hipercalóricas, altas en grasas saturadas o altas en azúcares. ¿Qué es lo que se ha visto? Hay cambios epigenéticos en ese bebé que hacen que tenga un riesgo más elevado de tener obesidad en la adolescencia. O sea, fíjate cómo ese ambiente intrauterino ya le está condicionando para que él luego tenga más riesgo de desarrollar obesidad. Impresionante. Pues esto es importante porque desde que estamos embarazadas las mujeres y en los niños también muy importante por el tema de la obesidad infantil, pero bueno, desde que estamos embarazadas estamos cuidando de nuestro hijo y estamos cuidando del futuro, ¿no? de nuestro hijo. Y me parece muy interesante, que has hablado de la mujer embarazada, que es indispensable tocar este tema. Cuando ya tenemos un bebé, la lactancia materna y todo lo que empieza, todos los hábitos del bebé, cómo van a tener un impacto en el desarrollo o en el riesgo de desarrollo de obesidad en la infancia, que es tan importante. Bueno, pues justo el tema de la lactancia materna es un tema muy interesante porque se ha visto que la lactancia materna es protectora de la obesidad. La propia leche materna regula el sistema de la leptina y el sistema de la insulina en el niño, entonces es un factor que le protege por este riesgo, ¿no? de desarrollar obesidad. Y luego, pues yo creo que un tema muy importante que va rodeando todo lo que venimos hablando, ¿no? es el tema del ambiente obesogénico. O sea, al final, el hecho y aquí sí que hay que hacer políticas públicas, ¿no? y hay que un poco convencer a nuestros políticos para que al final pues haya cierta regulación, ¿no? de estos alimentos que no son los que nos encontramos en la naturaleza, ¿no? y que al final están desencadenando que en estas personas que tienen predisposición y que cada vez son más, desarrollen una enfermedad con tantas complicaciones, ¿no? Yo creo que ahí va a ser importante, porque al final, fíjate, otra parte muy interesante de las personas que tienen obesidad, ya de por sí estos alimentos, sabes que liberan mucho lo que llamamos el sistema de recompensa cerebral, ¿no? que al final es un sistema que está regulado por la dopamina, en el sistema límbico que se llama, y es muy emocional. Y lo que hace es que nos estimula el que estemos buscando alimentos que son dulces, ¿por qué? Pues por lo que hablábamos antes, porque el cuerpo lo que quiere es energía para por si acaso. Entonces, en las personas que tienen obesidad se ha visto que además este sistema está disregulado, está alterado, no responde igual de bien. Entonces, si nosotros al menos tratamos de evitar que haya alimentos o que haya sustancias que nos estén alterando todavía más este sistema, pues conseguiremos que la obesidad pueda controlarse de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Y bueno, esto desde luego, el tema de los alimentos ya industrializados, hiperpalatables, creo que han sido uno de los factores determinantes para ver este aumento en
en la prevalencia de obesidad, pero también quiero que hablemos aquí sobre el papel de los disruptores endocrinos, que es un poco también lo que hablábamos en la introducción. A mí me llama muchísimo la atención el hecho de que hay bastante información acerca de disruptores endocrinos, muchos químicos, pero es que están en todas partes. Entonces dices, bueno, tampoco puedo evitarlos al 100%, tampoco hace falta, pero sí que podemos de alguna manera señalarlos como posibles, digamos, factores que están involucrados en estos procesos y pueden hasta cierto punto ser responsables de este aumento en la prevalencia de obesidad infantil. Cuéntanos un poquito sobre este tema de disruptores endocrinos. Bueno, el tema de los disruptores endocrinos es muy interesante, está ahora mismo en auge, ¿no? Porque bueno, pues se está viendo que pues determinadas sustancias químicas que se utilizan, claro, con el creciente uso de los plásticos, con el aumento de la contaminación ambiental, pues se está viendo que producen alteraciones de las hormonas. A mí me gusta, igual, como antes hablábamos de la hormona, como el manual de instrucciones, ¿no? Pues un disruptor enzimático es una sustancia que, imagínate, el manual de instrucciones lo emborrona, entonces no lo puedes leer bien, o que parte y entonces te quedas con la mitad de instrucciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que altera las hormonas de forma que no pueden hacer que el órgano funcione adecuadamente. La Sociedad Española de Endocrinonutrición ha visto que hay hasta 2000, fíjate, sustancias químicas que son posibles disruptores endocrinos. Ahora lo estamos viendo mucho, por ejemplo, pues con el tema de la fertilidad, con el aumento de la obesidad, es decir, sustancias que están condicionando que estas vías, que estas instrucciones no funcionan adecuadamente. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para al menos reducir la exposición a estos disruptores? Pues bueno, pensar un poco, ¿de dónde pueden entrar los disruptores? Pueden entrar por ingestión a través de la boca, ¿no? Por lo que comemos. Pues por ejemplo, cosas como los plásticos, evitar calentar en el microondas los plásticos, o evitar, por ejemplo, las sartenes que tengan antiadherentes, ¿vale? Ahí tendríamos sustancias como el bisfenol A o los ftalatos, que se llaman. Hay grandes listados, o sea, luego, son 2000, vamos, por eso digo que, pero bueno, ejemplos de los que están sonando así un poquito más. Luego tenemos otra vía de acceso, es la vía aérea. Entonces, ¿cómo podemos reducir pues, el polvo de casa? Pues ventilando muy bien las habitaciones de forma regular, habitual y regular, que muchas veces no ventilamos a lo mejor lo que deberíamos, y aspirando y limpiando el polvo posible. Vemos mucho que en las ciudades el polvo es más oscuro que, por ejemplo, en el campo, ¿no? Claro. Pues probablemente hay muchos potenciales disruptores endocrinos. O, por ejemplo, hablamos antes de los plásticos y de la vía alimentaria, pues tratar de utilizar utensilios pues más de metal, sartenes de hierro, ¿no? Sí. Por la vía dérmica, a través de la piel también se absorben, ¿no? Entonces, bueno, esto un dermatólogo te lo podrá explicar mejor, pero disruptores endocrinos que tenemos identificados, por ejemplo, los parabenos, por ejemplo, ¿no? Pues tratar de utilizar cosméticos pues, claro, libres de parabenos, por ejemplo, ¿no? Pues la verdad es que y lo de la vía dermatológica es importante también en la infancia. Los niños son especialmente vulnerables a todos estos disruptores endocrinos porque al final pues están en desarrollo. Está muy de moda, por ejemplo, lo de las cremas con lavanda y shampoos con lavanda, que eso también podría ser un potencial, bueno, lavanda y otra serie de químicos que pueden interferir en las vías hormonales, los perfumes también, las fragancias. Yo siempre digo, los bebés huelen delicioso, huelen a bebé, no les pongamos más fragancia que a lo mejor pueden. A ver, esto al final hay que cogerlo con pinzas este tema, porque es verdad que como nos falta tanta información, porque hay mucha información, pero también a la vez falta como definir exactamente cuál es el alcance de esta sustancia a nivel de nuestra salud y en qué momentos de la vida es más delicado o cuál es la cantidad exacta a la cual debemos estar expuestos para generar determinado cambio. Entonces, si podemos limitar ese tipo de acciones y exposiciones, pues mucho mejor y es otra manera de prevenir, ¿verdad? Totalmente. Así que, bueno, y esto nos lleva a nuestro cuarto mito, Javier, que aquí creo que vamos a hablar mucho también del papel del ejercicio, etcétera. Decíamos que lo más importante en la obesidad es el peso. Al principio dijimos que no, que era una manera como de, evidentemente a nivel de salud pública, hacer un poco de cribado para saber qué población está en riesgo, qué población no, pero la respuesta claramente es no, esto es un mito. Cuéntanos un poco el papel de la composición corporal en el diagnóstico y también el manejo de la obesidad. Sí, pues a ver, decimos que no es el peso porque al final lo importante es la salud, ¿no? Entonces, yo creo que además mover un poquito el foco del peso hace que además la persona se sienta menos culpada, porque por desgracia, ¿no? Antes hablábamos del estigma que tiene la obesidad, decimos estigma porque una persona que tiene obesidad, como no se entiende bien qué es esta enfermedad,
pues siempre se le ha tildado de vago, de poco trabajador, ¿no? De, oye, pues es que se mueve poco, porque es que si no, ¿por qué está así? O come mucho, ¿no? O sea, entonces, al final, el mal entendimiento lleva un poco a esto y el centrarnos demasiado en el peso al final también nos lleva a eso. Por otra parte, es muy interesante el entender que si bien el peso, como marcador hemos dicho, ¿no?, de la cantidad de grasa y de tejido adiposo que hay, que no es solo suficiente y por eso necesitamos también medir dónde está la grasa, no solo qué cantidad, sino dónde está, es que cuando nosotros estamos en un proceso de pérdida de peso y de construcción de músculo, que aquí un aliado clave es el músculo pesa y ocupa muy poquito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que uno, cuando se pesa en la báscula, que no tienes un paciente en consulta, durante el proceso de pérdida de peso ve que de repente se estanca. Y entonces ahí el paciente se frustra. Y encima tiene toda la adaptación metabólica que le dice, come más, come, y dice, pues si es que lo estoy haciendo todo, si es que paso un hambre, ¿por qué me he estancado? Pues ahí es muy importante utilizar el peso para decir, es que no te preocupes ahora del peso. Lo importante es fijarte si sigues perdiendo volumen. Claro. Porque, aunque el peso se estanca, muchas veces es porque ya se está construyendo músculo. Si tenemos la posibilidad de medir este músculo, porque tenemos, por ejemplo, una bioimpedancia o otras técnicas que nos digan qué cantidad de músculo hay, pues fenomenal. Pero si no lo tenemos tampoco pasa nada, porque esa persona lo que se nota es que sigue perdiendo tallas de pantalón. Sí. Entonces ahí el papel del músculo, y por eso el peso pues es muy relativo, centrarse tanto en el peso, es lo importante, ¿no? Y también un poco por hablar de salud, es decir, que el impacto que nosotros buscamos es en salud. No nos preocupamos tanto de, oye, no te obsesiones con el peso. Piensa que esto que estás haciendo es para reducir que hagas complicaciones, que hagas hipertensión arterial, diabetes, algunos cáncer. Es decir, claro, sí. yo creo que es una enfermedad que hay que tratar y es salud el objetivo. Sí, como un todo. Y la masa muscular, aparte de ser importante también para la movilidad, para estar más a gusto con el cuerpo, etcétera, realmente el músculo se comporta como un órgano endocrino, realmente. Esto lo hablábamos antes, en otra sesión con otra especialista, pero me interesa que nos cuentes un poquito sobre el papel del músculo en la regulación de la insulina, de todos estos parámetros metabólicos que son súper importantes en la obesidad, en la enfermedad. Sí, se dice ahora, ¿no?, que el músculo es como el aliado metabólico, se le llama, ¿no? Y entonces se habla de los aliados metabólicos, que es el sistema nervioso, ¿no?, la grasa y el músculo. Están en continua comunicación, o sea, se señalan entre ellos, se ha visto que hay manuales de instrucciones que se mandan los unos a los otros, ¿no? Entre el músculo, el cerebro y entre el músculo y la grasa, y la propia grasa, sí. Tanto a distancia como dentro del músculo también hay grasa. Entonces, claro, el utilizar el músculo y el fomentarlo hace tanto que el músculo consuma mejor los depósitos que tiene que le proveen de energía, que es la grasa o el glucógeno, que es el azúcar que está guardado en el músculo, y favorece que las hormonas que controlan que orquestan esto, ¿no?, como la insulina, como la leptina, funcionen mejor, haya menos resistencia a que funcionen estas hormonas. Por eso, sin duda, el músculo es un aliado clave. Tenemos un mundo y una vida cada vez más sedentarios. Yo creo que aquí sí que hay que ver técnicas, hay que ver lo poquito que te puedas mover más, todo cuenta, ¿no? Total. Si puedes subir escaleras, fenomenal. Si puedes coger la compra y llevar la compra con las manos, si puedes, yo qué sé, andar, aunque sea aparcar un poquito más arriba para coger una cuesta, son determinadas oportunidades que no tenemos que perder, porque al final vivimos también muchos años y queremos estar funcionalmente, que decimos muy bien, ¿no? Entonces, al final, lo que invirtamos hoy es para el futuro, pero es que nunca es tarde para cuidar el músculo, nunca es tarde. Es importante. Bueno, actividad física, alimentación, apoyarnos en nuestro médico y intentar individualizar el manejo. Importante también el tema del descanso y el sueño, ¿verdad, Sí. Javier? Hablemos un poquito, porque eso también me pasa mucho en consulta, que hay pacientes que también hacen todo bien, lo hacen todo fenomenal, pero duermen muy mal. Y justo son esos pacientes los que muchas veces les cuesta perder peso, ¿no? Sí. Entonces, cuéntanos por qué, cuál es la asociación entre el sueño y el peso. Fíjate, esto es un mundo también apasionante que también está ahora en auge, ¿no?, que es el tema de la cronobiología, que no deja de ser como el reloj interno, ¿no? Tenemos un reloj interno que también está controlado por hormonas, o sea, las hormonas, como verás, están en todo. No nos aburrimos los endocrinos y los médicos con las hormonas,
y controlan el ciclo de sueño-vigilia que llamamos, ¿no? El estar dormidos o el estar despiertos. Una hormona que ahora se oye mucho es la melatonina, ¿no? Que es una de las hormonas implicadas en el sueño. Entonces, ¿qué relación tiene esto con las alteraciones del metabolismo o con la obesidad? Bueno, pues se ha visto que dormir poco hace que, por alteración de las otras hormonas, tanto pues, el cortisol, la insulina, funcionen peor. Entonces, a igualdad, fíjate, a igualdad de ingesta, a igualdad de tomar la misma alimentación, una persona que otra, la misma cantidad, si duerme menos o duerme mal, tiene más probabilidades de hacer grasa que la persona que duerme bien. O sea, el sueño es un elemento clave, es reparador, como bien dices, y luego también es muy interesante el momento en el día en el que hagas las comidas. O sea, se ha visto que tienen menos probabilidad de desarrollar obesidad o de que empeore la obesidad si se comen si las principales comidas se concentran en las primeras horas del día, que si es al final del día. Entonces hay que dejar tiempo antes de ir a dormir, claro. No 2-3 horas sería lo ideal. No, porque además también es curioso cómo claro, aquí el cerebro, la parte, llamamos corteza prefrontal, ¿no? Que es como la parte que nos controla a nivel social, a nivel de lo que elegimos, ¿no? Sí. Esa parte está cansada cuando llega al final del día. Entonces, además, ¿qué es lo que ocurre? Que elige peor. Si nosotros esperamos a por la noche, antes de dormir, vamos a elegir peores alimentos que si nosotros estamos y comemos antes en el día. Entonces, todo esto son, fíjate, pequeñas cositas que al final, o factores, ¿no?, que pueden contribuir a que una persona tenga más probabilidad de desarrollar sobrepeso o obesidad. Totalmente, al final yo creo que el manejo de esta condición, bueno, de la obesidad y muchas veces de todas las patologías metabólicas asociadas a la obesidad requieren de un manejo interdisciplinario y creo que eso está clarísimo. Ojalá pudiéramos trabajar en este tipo de equipos donde hay un nutricionista, un endocrino, un psicólogo maravilloso, pero realmente ese equipo es importante porque es que hay tantas vías afectadas y tantos hábitos en los cuales se debe trabajar y no es fácil, que muchas veces también el papel de un coach es maravilloso, de alguien que esté ahí motivando al paciente. Un preparador físico, un experto en ejercicio físico, eso es clave. Así que ese mensaje me parece importante. Javier, vamos a cerrar. No sé si nos quieres dejar un mensaje así como de resumen, a modo de resumen sobre todo lo que hemos hablado hoy. ¿Con qué mensaje quieres que se queden nuestros asegurados? Bueno, yo creo que con quedarse con que la obesidad es un problema de salud, es una enfermedad crónica, y al final entender bien todo lo que hay debajo, que hay muchos sistemas hormonales alterados y que no es culpa del paciente que tiene obesidad. Y aquí sí que cada gota cuenta y lo que podamos hacer cada uno de nosotros, seguro que hay alguien que tiene obesidad al lado de nosotros, pues al final va a ser positivo, ¿no? Y sin duda, pues que acudan a su profesional sanitario, a su médico, endocrino, familia, internista, su experto en obesidad y este equipo multidisciplinar para manejarla lo antes posible. Bueno, pues genial, muchísimas gracias, Javier, por estar hoy aquí con nosotros. Y bueno, vosotros espero que os haya gustado el video, el contenido, que hayáis aprendido un montón acerca de lo que es la obesidad, todas las vías metabólicas que pueden estar alteradas en esta enfermedad y desde luego cuidarnos todos los días, constancia, y si tenemos a alguien cercano que está atravesando esta condición, bueno, pues que pida ayuda, que siempre tendremos a alguien, algún médico, algún endocrinólogo experto que nos va a poder apoyar y mejorar nuestra calidad de vida.